Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren tenemos el punto de vista psicoanalítico sobre este abandono y hoy tocaremos un poquito más acerca del rechazo. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre Lo que ellas quieren, un programa de reflexión y autoanálisis, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en su programa Lo que ellas quieren. Recuerde, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora del centro, usted y yo tenemos una cita aquí en el 91.5 de FM y también a través de nuestra web www.zona3.mx. Bueno, lo que hemos estado platicando durante la semana es acerca de las huellas, las heridas emocionales que vivimos en la infancia, pero esto no significa que, bueno, las vivimos y ni modo, ahí nos vamos a quedar. No, es como reconocerlas y empezar a trabajar en ellas, ¿no? Es darme cuenta por qué soy tan susceptible al rechazo, por qué soy tan susceptible, por qué mando un WhatsApp y si no me contestan y me dejaron en visto mando otros 3, y por qué llamo una vez y si no me contesta hago otras 10 llamadas, de tal manera que me empiezo a poner sumamente ansiosa o ansioso cuando no encuentro la respuesta del otro lado. Es como este niño que sale del kinder y no ve a su mamá y entonces la sensación de que me han abandonado está presente, ¿no? Y decimos, sí, pero yo ya tengo 30, 40, 50 años y sigo viviendo y reviviendo. Lo que pasa es que esta parte todavía no la hemos resuelto, ¿no? Pero hay otro aspecto que también vivimos muy pegadito al abandono, que es este temor al rechazo. Yo creo que es de los grandes miedos que los seres humanos vivimos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos gregarios. Nos gusta estar con la gente. Esta es la parte natural, ¿no? Somos gregarios. ¿Por qué? A ver, vamos a remitirnos un poco a nuestro cerebro primitivo. Un animal solo es carne de cañón para los depredadores. Son un animal que está solo en la selva. Es muy fácil que llegue un depredador, me ataque y yo no tenga la posibilidad de sobrevivir. En nuestro cerebro primitivo esto está guardado. Nosotros somos gregarios por eso, porque en grupo, de verdad estamos diseñados para vivir en grupo, para ayudarnos, para la convivencia. Cuando una persona elige estar apartado del grupo, es porque siente al grupo una amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera hubo una amenaza primaria en donde estar con alguien fue peligroso. O el temor al rechazo está tan fuerte que prefiero no arriesgarme. Pero si yo no me arriesgo al rechazo, pues tampoco voy a disfrutar de todos los placeres que nos da vivir en compañía, ¿no? Pero este temor al rechazo todos lo tenemos, todos, en mayor o menor medida, todos tememos a que el otro me rechace. Y entonces voy viviendo y conviviendo, desarrollando ciertos mecanismos para poder pertenecer. Y esto lo vemos muy claro en los adolescentes. Pero no es únicamente una conducta de los adolescentes. En los adolescentes podríamos llamarlo que es normal. ¿Por qué? Porque quiero pertenecer al grupo, ¿no? Y entonces el adolescente se fija en traer los tenis de marca, en escuchar la música que el grupo escucha, en ir a los lugares de moda para el grupo de adolescentes al que pertenezco, en hablar como los otros miembros del grupo hablan. Y esto va cambiando con la moda, ¿no? Si usted recuerda cuando nosotros éramos jóvenes, si usted tiene arriba de 50, pues el güey no era algo común en nuestro lenguaje.
era otra la palabra, ¿no? Eran otras las maneras de vestir. ¿Usted recuerda aquellos suecos de madera? Que bueno, caminábamos y sabíamos a kilómetros de distancia que alguien se aproximaba, ¿no? Y traer suecos era, wow, lo máximo. Ahorita nosotros nos ponemos unos suecos y por supuesto que voltean y nos ven así como raro, ¿no? Pero luego llegó un tiempo, hace poquito, en donde se ponían estos, madre mía, que parecen, unos de plástico, ¿cómo se llaman? Sóplenme. Estos, que se atoran en las escaleras eléctricas. Que bueno, también una caída de un sueco era tremenda, ¿eh? Esguinces en los tobillos, bueno, a la orden del día. Como hoy, no recuerdo cómo se llaman estos zapatos. Si usted me ayuda, se lo voy a agradecer. En donde también empezó la moda, los tenis Converse, todas estas modas que hay y que de pronto los chicos se adhieren. Bueno, esto es normal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esta conducta ya no es de un chico adolescente, sino es de un Crocs? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yaciel y nuestra radio escucha. Ahorita le digo quién me hizo el favor. Yaciel, Carlos Fong y la terminación 8088 y 4790. Exactamente. Después fueron los Crocs, ¿no? Hace poquito. Pero también el lenguaje, pero también la música, pero también la ropa. Y le decía yo, esto es normal en los adolescentes. Pero ¿qué sucede en los adultos? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Por qué hay ciertas conductas que ya un hombre adulto o una mujer adulta adopta? Por ejemplo, la marca de moda, ¿no? De bolsa, de zapatos, las uñas, ¿no? No es únicamente traer uñas largas, sino aparte traerlas con piedritas y con colguijitos y pintadas de tal forma y ahora se usa, si usted sabe un poquito de uñas, bueno, yo siempre me he puesto las uñas, digo, estas son mis uñas, pero veo que ahora se las hacen como picuditas y la punta chata, ¿no? Así como muy picuditas y en la punta así como un poquito chato, ¿no? De ballet o no sé cómo se llama. Y entonces es como pertenecer, ¿no? Es como estar a la moda por pertenecer. ¿Y por qué quiero pertenecer? Porque le tengo un temor espantoso al rechazo. ¿Y de dónde viene este temor al rechazo? Bueno, pues también viene desde pequeños, ¿no? Y aquí podemos ver cómo ahora ya le tiene un nombre, pero esto siempre ha existido, el famoso bullying, ¿verdad? Es como el famoso bullying, es que le están haciendo bullying. Y a veces pensamos que el grupo horroroso de niños bulea a esta persona, a este chiquito, pero yo pregunto, ¿por qué a un niño que se le hace bullying, se le hace no nada más en una escuela, se le hacen en todas las escuelas? ¿Por qué no nada más es en uno? Porque es en todas las escuelas. Y ahí ya es cuestión así como de hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Es que yo provoco el rechazo? ¿Es que de alguna manera aprendí a recibir la atención a través del rechazo? Porque yo puedo obtener atención positiva o atención negativa. ¿Y por qué hay este temor, ¿no? Permanente en los seres humanos al rechazo? Bueno, esto Dolto dice que es parte de las heridas que nosotros hemos vivido en la infancia y hoy vamos a tener el punto de vista psicoanalítico de este temor al rechazo. ¿Qué es lo que nos puede decir psicoanálisis de esto? Y le doy la bienvenida para luego irnos a corte a nuestro psicoanalista José Luis Amaripa. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, doctora. Muchas gracias. Temor al rechazo. Temor al rechazo en todos. Todos. El estigma de todos. ¿Verdad? Sí, no es así como, no, hombre, yo ya estoy súper trascendido, a mí no me da temor al rechazo. No, claro que sí. El día que no le dé temor al rechazo, váyase preocupando y váyase haciendo una cita con su profesional de la salud. Estas ideas sobre trascender y no sentir estas cosas, también vamos dándoles una revisada, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la fantasía que hay detrás de eso? Sí, ok, pues este será el tema el día de hoy en su programa Lo que ellas quieren.
Quédese con nosotros y le voy a dar nuestras vías de acceso. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación @Zona 3 Noticias, el personal @Alicia Soltero. En Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios y tenemos un WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Hoy nos acompaña José Luis Amarripa, psicoanalista, y estamos hablando del rechazo. El temor al rechazo, normal. Normal para todos. Total y absolutamente normal. Hay personas que se van intentando convencer de que no es importante para ellos, ¿no? La aceptación de las otras personas, pero ahí hay algo bastante, podríamos pensar, complicado, porque, por ejemplo, yo soy un hombre de cierta estatura, ¿yo cómo puedo saber que soy alto? En comparación con. Así es, ¿no? Claro. Alguien puede decir, no, es que con tu regla, sí, puedo saber cuánto mido, pero no puedo saber si soy una persona alta o si soy una persona chaparrita. ¿Cómo puedo saber sobre mi apariencia? Es más, ¿cómo es que supe mi nombre en un principio? Si no es porque así me nombra la gente. Y hay personas que te dicen de una manera y para esas personas eres esa persona, ¿no? Tus padres te dirán de una manera, tal vez tu papá te dice de una manera, tu madre te dice de otra manera. Es el nombre que nos dan los demás. El papel del otro es importantísimo. Importantísimo para podernos reconocer, para poder valorar partes de nuestras actitudes y para crecer como seres humanos, ¿no? Como seres humanos no podemos crecer aislados, ¿no? Si se fija, una de las maneras de castigar a las personas, ya aún en prisiones de altísima seguridad, es dejarlos solos, ¿no? Sí. Dejarlos solos por días o por semanas. Y uno de los castigos más crueles que tenemos al día de hoy, aparte de la pena de muerte, que hay lugares en donde no la dan, pero hacen otra cosa que es todavía peor, es que las personas no tengan ningún contacto humano, que solamente les llegue su comida por una puerta, que salgan a un patio donde no hay nadie, y que vean una persona tal vez una vez al mes, tal vez una vez por semana, ¿no? Es una cosa muy cruel, muy, muy, muy cruel. ¿Por qué? Porque nos empezamos a desintegrar cuando nos quedamos solos, ¿no? Entonces, más bien lo que acabamos viendo con estas personas que van haciendo toda esta como publicidad de que no necesitan la aceptación de nadie, es solamente una amarga queja sobre el dolor que se siente por el rechazo que se ha experimentado, ¿no? Okay. Pero no una actitud superior, una visión diferente de la vida, más evolucionada, casi alcanzando el nirvana. No. Ahora, no. José Luis, ahí me están diciendo, ya. Es que decía que no se escuchaba tu micrófono. Sí, que no se escuchaba tu micrófono. Ando un poquito ronco, entonces se me hace la voz un poco más profunda. Así que pega bien la oreja al radio. Sí. Fíjate que yo les comentaba al inicio del programa que esto es normal, que todas las personas lo vayamos experimentando. Pero cuando ya es de verdad exagerado, ¿cuál es la rayita desde el psicoanálisis en donde, bueno, esto es normal, el temor al rechazo siempre que vamos a tener una ponencia o siempre que vamos a ingresar a un grupo? Ese temor está como presente, pero luego brincamos la gradita y podemos interactuar. ¿Cuál es la rayita, esta parte en donde decimos, ya se está pasando de lo común? Ya esto es un problema. También tendríamos que pensar un poquito, en ese sentido, sobre nuestra necesidad de validación por parte de los demás, ¿no? Que eso es otra cosa que se puede llegar a interpretar como un miedo al rechazo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos centrar como el miedo al rechazo? A mí me da miedo que si llego a mi nuevo trabajo, simplemente no les vaya a caer bien a las personas. Eso es algo que puede suceder, ¿no? Que llegamos y que no vaya a ser que me parezca el exnovio del jefe o alguna otra persona desagradable, porque ya me hicieron la vida imposible durante un rato, ¿no? Al menos en lo que me conocen, o igual eso marca la diferencia. Pero es ese miedo de que no vaya a encajar, ¿no? De que no vaya a ser suficientemente bueno
tal vez esto también puede llegar a suceder alrededor de los amigos, ¿no? Que intentamos mantenernos como en un perfil muy bajo, no hacer mucho ruido. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que no sea tan bueno como quisiera ser, ¿no? Para que las otras personas me vayan a rechazar por eso. Y por otro lado, podemos tener esta gran necesidad de validación de los demás, en donde estábamos hablando hace rato sobre la importancia del otro en podernos reconocer, pero también en podernos validar como alguien bueno o como alguien deficiente, ¿no? Esto data desde que somos pequeñitos. Cuando somos pequeños, ¿quiénes son los jueces en nuestra vida? ¿Quién nos dice si somos un niño bueno, si somos un niño malo, si somos un niño burro, si somos un niño travieso, si somos un niño, lo que usted guste, nuestros padres, ¿no? Y es muy normal. ¿Por qué? Porque yo no me alcanzo a reconocer si yo soy bueno o soy malo, ¿no? O sea, puede que de repente tire un vaso de leche y a mí ya me están retroalimentando con que soy un tonto, con que ese es un niño malo, ¿no? Porque ensucié, porque hice que mi madre o que mi padre tuvieran que limpiar. Y yo de ahí empiezo a hacer mis propias validaciones, ¿no? Voy calificándome a mí mismo. Ok, no, bueno, pues es que en todos lados me pasa eso, en todos lados de repente tiro algo, entonces soy un tarado, ¿no? Soy un tonto, soy torpe. Y con esa idea me quedo. Debe llegar un punto en nuestro desarrollo, ¿no? En donde esa validación no solamente venga del exterior, sino que yo ya me alcanzo a reconocer y a construir alrededor de eso, ¿no? Tal vez a mí me dijeron, bueno, es que eres un burro y lo demás. Y yo en mi caminito descubrí que tal vez nada más no soy muy bueno para las matemáticas, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga algún tipo de retraso mental, ¿no? Sino que no es un área en la que brille, pero soy muy bueno aún así en los negocios, ¿no? Puedo hacer buenos tratos, aunque igual y a la hora de las sumas y las restas se me patine, pero tengo carisma, tengo maneras de hacer. Entonces no es que sea tonto, ¿no? Es que no tengo estabilidad. Y entonces yo ya me puedo reconocer, yo ya puedo ver eso, en lo que me estaban diciendo los demás, junto con mis propias experiencias. Entonces, no quiere decir que cada que vaya a hacer una suma y una resta, vaya a preguntarle a todos los que están alrededor de mí, oye, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está mal? Me vale un carajo, ¿no? Porque ya pasamos de eso, ¿no? No hay problema. Y si está mal, no hay problema, ¿no? Hay muchas otras cosas buenas en mí como para que eso me genere un problema, una dificultad. Pero luego vemos personas que tienen esta inmensa necesidad de ser validados por los otros, en donde se les tarda 1000 horas, porque se pueden tardar 1000 horas en hacer una tarea muy simple en su trabajo, y esto les llega a hacer muchísima dificultad. ¿Por qué? Porque le tuvieron que preguntar a todos cómo se hacía, ¿no? Y ya le preguntaron a todos sus compañeros, al supervisor, al jefe, y luego entonces ya todos los tienen podridos, ¿no? No es que eso les dé la posibilidad de que lo hagan mejor, sino que también es como intentar que los demás carguen mi responsabilidad, ¿no? Si yo no lo hice, yo no soy responsable si está bien o está mal, ¿no? Entonces yo puedo pasar con esta idea de que pues yo estoy bien porque estoy obedeciendo, pero esto es una postura infantil alrededor. Entonces ahí, si tuviéramos que pintar una rayita, nos vamos a dar cuenta cómo ahí ya está algo pues bastante peligroso, porque puede ser tanto para nuestro trabajo como para nuestra apariencia. Por ejemplo, es muy normal que cuando somos niños las muchachitas, los muchachitos se sientan horribles, ¿no? ¿No? Soy el hombre más feo del planeta, la mujer menos agraciada del mundo. Pero luego vamos descubriendo que todos somos iguales, básicamente, ¿no? Hay rasgos de una de otra manera, pero que lo más importante tiene que ver con cómo nos vamos desarrollando en nuestras relaciones, ¿no? No que si tengo unos senos enormes o soy el hombre más fornido del mundo. Hay personas que no lo alcanzan a descifrar y lo van buscando toda su vida. Luego tenemos estos casos como tan mencionados de mujer gasta 2 millones de euros en parecerse a una muñeca. ¿Por qué? ¿No? En esta idea de que la muñeca es como debería de ser. No alcanzar a aceptarse también con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Y poder encontrar a alguien, tener la capacidad de relacionarse con alguien que también aprecie esas dos partes, ¿no? Entonces, fíjese cómo esta necesidad de validación, ¿no? Y ese miedo al rechazo, que fue con lo que empezamos, nos puede complicar muchísimo la vida, ¿no? Nos puede complicar muchísimo nuestra existencia. Y ahora viene la pregunta del millón. Nos comentabas hace un momentito, bueno, esto, a final de cuentas, sentirme aceptado o no,
inicia en la infancia cuando papá o mamá o ambos me dicen si eres listo, sí, 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 o no, no, no. Y crezco con esto, pero ¿qué pasa si en algún momento yo no doy este salto de decir, bueno, no soy tan tonto en todo, solamente en esto no tengo la habilidad? ¿Hay manera de poderme ayudar yo como persona para poder dar ese salto, o es que ya pasó esto y ni modo, pues así voy a seguir viviendo el resto de mi vida? Tus teléfonos, José Luis, por favor, antes de irnos a corte. ¿Cómo no? El teléfono de mi consultorio es 1523-0743. Es una contestadora, deje su mensaje, su número de teléfono, por favor, y yo me comunico de regreso. Si no me comuniqué en un tiempo razonable, por favor, vuelva a llamar, ¿no? No se quede con la sensación de que lo estoy ignorando, porque ya van algunas personas que me dicen que no está conectando de repente la línea, y ya estoy viendo con mi proveedor de telefonía. De servicio. Pero, bueno, es algo que puede llegar a suceder. Ok. 1523-0743, José Luis Amarripa. Vamos a corte, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren, hoy platicando acerca del rechazo, de este temor al rechazo. Pregunta de nuestro público. En mi familia, muchas gracias, muy bien, muchísimas gracias para la terminación 0385. Dice, en mi familia yo fui el miembro más desaprobado y por ende me acostumbré a hacer las cosas como me daba la gana. Me gustaba vivir en armonía con los demás, pero si me aprueban o no, me da igual. Es un comentario. Muchas gracias por tu participación. Es bastante interesante porque realmente también lo podríamos pensar en cómo nos van planteando nuestros padres, el peligro que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hay padres que no quieren que los niños toquen el piso, que no gateen, ¿no? Porque el piso está sucio, hay gérmenes y vas a acabar muerto. Y la verdad es que no. Entonces, esas cosas que nos dicen acaban siendo como realmente absurdas, y de niños empezamos a hacer cosas como para comprobar que no es cierto, ¿no? Y nos acaban dejando como sin una buena regla, sin un buen parámetro como para entender si la estamos regando o no. Y también puede llegar a suceder esto con la aprobación, ¿no? Si todo lo que hago está mal, me harto, ¿no? Me harto, y ya ni siquiera es algo que empiece a buscar en tu aprobación. Pero esto puede generar ciertas, ¿cómo lo podríamos decir? Como ciertas secuelas de depresión, ¿no? O como de desgano, que no quiere decir que como ya no me aprobaron en mi casa, entonces ya no estoy buscando la aprobación de nadie, sino que se vuelve como a los niños, como este pésimo consejo de cuando los niños están intentando destetarse, que uno los deje llorar lo que tengan que llorar, que pueda pasar la noche entera llorando el niño, y ya después de eso ya no lloran. No, pues ya el niño perdió toda esperanza de que usted le esté poniendo atención, ¿no? Y realmente caen en un cierto tipo de depresión, porque es como que no importa que yo me esté desbaratando, no va a llegar, ¿no? No va a llegar esa aprobación, no va a llegar ese cariño. No es que haya aprendido. Sí, no es que haya aprendido, sino que ya me desilusioné, ¿no? Ya la desesperanza tomó posesión. Entonces, por ese lado podríamos entenderlo, ¿no? Ok. Somos bastante resistentes a estas cosas. Decíamos, José Luis, antes del corte, ¿cuál es esta rayita? Y si nosotros, como fue algo que adquirimos en la infancia, ya no tenemos remedio, o sí, o se puede trabajar en eso, sí, por ejemplo, en terapia, en psicoanálisis. Claro, básicamente, mire, cuando somos tan pequeñitos, ¿no? Las únicas personas que tenemos a nuestro alrededor son nuestra realidad, ¿no? Por eso es que el papá es el hombre más fuerte, la mamá es la mujer más hermosa, mis hermanos son los más inteligentes, o tal vez yo soy el más inteligente del mundo, porque en mi casa dicen que yo soy el niño más guapo y el más inteligente y el más agraciado, mientras esté en mi casa, ¿no? La mayoría de los problemas que llegamos a tener como seres humanos, los problemas más graves, me parece, es cuando no hacemos más grande nuestro mundo, ¿no? Cuando nuestro mundo empieza y termina en nuestra casa. ¿Por qué? Porque entonces, si mis padres, o mi madre principalmente, no me ve bien, nadie me ve bien, nadie me va a querer, ¿no? Pero no es algo a lo que podamos renunciar, a tener el amor de nuestros padres. Y esto es algo
ahí sí es algo bastante triste, ¿no? Por más que nos hayan dicho que estamos deficientes, que quieren más a otros, que nos estén haciendo una y otra agachada, ¿no? Constantemente, aun cuando ya estamos bastante adultos, ya bastante pasaditos, ya igual y hasta con nuestra propia familia, para nosotros es sumamente importante tener la aprobación de nuestros padres, siempre. Esto no cambia. Aunque seamos adultos. Aunque seamos adultos. ¿Por qué? Fíjese, siempre está esta pregunta en nosotros. Y es como esta pregunta que de repente ya queremos aventar más lejos al universo de ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? Ujú. Pero no es necesariamente cuál es el sentido de la vida como tal, ¿no? Sino, ¿por qué vine al mundo? ¿Me querían mis papás que yo viniera? ¿Mis papás lo hicieron como un acto de amor? ¿Fue un descuido de su parte? ¿Fue el deseo de solamente uno de los dos? ¿Cuál es el deseo de mis padres de que yo haya llegado? ¿No? Porque ellos me engendraron y luego me tuvieron que cuidar un muy buen rato, ¿no? Para que hasta que yo empecé a caminar solito y a hacer cosas, como para que después de eso me rechacen. Entonces, ¿cuál es mi papel en este lugar? Y eso es en lo que acaba revoloteando esta idea, ¿no? Que aunque nos estén rechazando, fíjese, por ejemplo, en casa, ¿cuál es el mejor hermano? ¿No? Ay, fulanita es el mejor hermano, perenganito es el mejor hermano. ¿En comparación con quién? ¿No? Conmigo. Y sin mí, ¿quién es? ¿No? Sin mí él es bueno. Porque no hay nadie para comparar, ¿no? Porque tal vez, bueno, yo es que como yo no tengo el trabajo que tiene él, ya se puede hacer una comparación, entonces él es el bueno. Pero si yo no estuviera, ¿cómo sabríamos que él es el bueno? ¿No? Pues él sería el normal, ¿no? El que así debió de ser. Hasta ahí llegó, ¿no? Si yo me parezco un poquito más a mi abuela, tal vez, o a mi abuelo, y eso era lo que se veía bonito, bueno, entonces yo soy el bonito. Y los que no se parecen no son bonitos. Pero no porque estén chuecos o mal hechos, sino porque lo que se está apreciando en mi casa es eso, ¿no? Y es en ese punto de comparación. Entonces, ahí es en donde acabamos aterrizando y por eso es que hace ratito estaba escuchando lo que decía, de cómo nos quedamos atrapados en estos como ciclos de rechazo, ¿no? Es que así aprendemos a ser queridos. Ese es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Acabamos entendiendo como que yo debo de ser entonces el que se pone de tapete para los demás, porque así es como me quieren, porque ese es el papel que aprendí a desempeñar, porque fíjese, a final de cuentas, pues sí, muy malo, pero pues me siguen invitando, pues me siguen, aunque sea un regalito gacho, pero pues me lo siguen dando, ¿no? Me siguen abrazando, me siguen demostrando su cariño, digo, no es como que me vaya a morir el día de mañana y nadie vaya a llorar, ¿no? O sea, de todas maneras me quieren y con eso nos quedamos, ¿no? Y esa es la medida de amor que reconocemos como necesaria. Entonces, por ese lado también podríamos pensar un poquito. Y cuando yo trabajo en terapia, esto lo puedo entender, modificar. Principalmente entender, porque fíjese, se vuelve un problema para nosotros, porque hay una percepción, ¿no? Decir, está esta idea, esta fantasía de que entonces todos deberíamos de estar completamente satisfechos con nosotros, ¿no? Déjeme le doy un spoiler de su psicoterapia preferida, ¿no? Al menos de las que están un poquito apegadas a la realidad. Si usted va a que le lean los polvos mágicos o a que le tiren los caracoles, seguramente no le van a decir esto, pero si es alguien con un poquito de preparación académica, le doy un spoiler. A nadie nos han querido nuestros padres tanto como nosotros hubiéramos querido que nos quisieran. Nadie está conforme con el amor de sus padres. Siempre pudo haber algo más. Siempre hubo un momentito en el que me sentí rechazado, en el que no me sentí aprobado, aunque pueda estar todo lo demás como, no, bueno, pues es que ahora soy el que más quieren, pero ¿te acuerdas cuando te dije que quería tocar la guitarra y me pusiste una cara y el papá ya ni se acuerda, ¿no? Igual el papá estaba pensando en otra cosa. Ay, ¿cómo voy a pagar la renta este mes? Y nosotros salimos con nuestra babosada. Oye, papá, quiero comprar una guitarra y nos puso una cara de what, ¿no? De ¿qué quieres hacer qué? A todos nos hubiera gustado que nuestros padres nos quisieran más. Porque la fantasía primordial es que el mundo solamente fuéramos nosotros y nuestra madre. Que hubiéramos sido suficientes, ¿no? Que ese amor hubiera durado para siempre. Esa fantasía de que no necesitamos a nadie más. Pero eso no es cierto, ¿no? Gracias al cielo, porque si no
no habría nada a nuestro alrededor, ¿no? Seríamos un huevo todavía guardados en una caverna. Pero todos quedamos con esa sensación. Es una realidad que hay personas que se las hacen pasar más feo que a otras, ¿no? Hay madres y padres que realmente se mandan en sus desplantes de desamor con nosotros, como sus hijos. Pero este punto en el que yo pienso que así es como se va a arreglar mi sensación, ¿no? En el que alguien me diga que sí soy valioso, ahí es en donde nos quedamos atrapados en unos tratamientos de lo más chafas, déjeme le cuento. Ujú. ¿Por qué? Porque el otro, tal vez de una manera maliciosa, tal vez no de una manera con tanto dolo, pero el otro alcanza a notar en nosotros qué queremos, ¿no? Queremos un cariñito, queremos que nos abracen, queremos que nos digan que sí somos valiosos. Y si les estamos pagando por eso, nos empiezan a dar lo que pareciera que estamos necesitando. Pero fíjese cómo cuando sucede eso, vamos brincando de una terapia a otra, ¿no? Porque sí, claro, o sea, sí van pasando cosas, pero ya de repente ya no quise ir, ¿no? ¿Por qué? Me estanqué. Me estanqué, o en ese momento ya fue suficiente, pero ya después fui, porque se nos empieza a hacer medio un vicio, ¿no? Pensamos que ir a terapia es ir a que alguien nos quiera, ¿no? La premisa es que nuestro terapeuta, nuestro analista, ¿no? Si ya hablamos más de psicoanálisis, nos quiere, porque nos está aceptando como pacientes. Porque déjame le digo que tenemos derecho de admisión, ¿no? Podemos decir que no podemos tomar el caso y ya. Entonces hay una premisa de que sí, efectivamente hay un cuidado, hay un cariño, ¿no? Pero si su fin es obtener ese amor que no se le dio, ya estamos mal, porque ese amor nunca existió. Okay. ¿Se acuerda de lo que le estaba diciendo? Sí, claro. Que siempre nos vamos a quedar con ganas de más. Ajá. Bien, vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y a ver, para quien me pregunta de la Ciudad de México, me dice, en la semana la doctora nos ha expuesto, el lunes que vino, ¿verdad?, lo de la biodescodificación biológica. Mi pregunta es si en el psicoanálisis concuerda con esta corriente. Saludos desde la Ciudad de México, Ofe. Mira, Ofe, en el ámbito dentro de descodificación biológica, cuando nosotros vemos transgeneracional, las bases de transgeneracional sí tienen bases en psicoanálisis. No sé si psicoanálisis acepte la teoría de descodificación biológica. ¿Tú conoces eso de la descodificación biológica? Es que también cuando hablamos de psicoanálisis no se imagine que estamos hablando como por ejemplo de una sola vertiente. Hay un montón de personas con estudios psicoanalíticos que abordan otros temas, ¿no? Y que no se me haría raro que por ahí anduviera alguien alrededor de estos temas. Es que psicoanálisis, de hecho a Freud le llamaron el padre de la psicología. Claro. De ahí nace, pues. La diferencia tal vez de lo que yo le puedo compartir aquí como mi opinión o de donde voy basando ciertos juicios, ¿no? En estas cosas de las que hablamos en el radio, es que yo me voy más hacia lo ortodoxo, ¿no? Hacia, no tan ortodoxo como lo podríamos hacer, ¿no? Pero me gusta, a mí lo que me parece más, de lo más valioso, ¿no?, que podríamos encontrar en el psicoanálisis, hay cosas nuevas que son interesantísimas y que expanden muchísimo, pero son estos primeros autores, ¿no? Y estos primeros autores tienen unas bases muy, muy asentadas desde donde parten sus teorías, por ejemplo, Lacan o Freud o Anna Klein. Muchas otras personas han retomado estos estudios y los han expandido, pero no es como que alguien haya llegado con una idea nueva. ¿Y qué tal si todo fuera al revés? O sea, no, es una base y de ahí partimos todos. Entonces, hay ciertas cosas que de entrada uno no podría encuadrar con el psicoanálisis. Por ejemplo, la mayoría de las personas cuando piensan en psicoanálisis, piensan en Carl Jung, y Carl Jung salió corrido de una manera espantosa del círculo de Sigmund Freud, porque al hombre de repente le empezaron a entrar ideas de que qué tal si habían fantasmas, ¿no? Y Sigmund Freud
rechazó totalmente esta idea. Y Carl Jung era uno de los seguidores, uno de los alumnos más apreciados por Freud. Y salió de una manera muy penosa del círculo. ¿Por qué? Porque eran ideas que no encuadran con esto. No porque nos estemos negando a la realidad de tal, sino porque hay una explicación ya desde lo previo para poder ver, ¿no?, todas estas cosas que de repente a otras personas les empiezan a parecer interesantes, como que haya otras vidas o... Entonces, eso ya no lo podemos contar. También a Erich Fromm, ¿no?, lo van contando como psicoanálisis y también es una cosa muy similar, ¿no? Del arte de amar no nos vamos por allá en estas bases psicoanalíticas. Entonces, no se imagine como que vengo como representante de la Inquisición, ¿no? Sino que yo lo que le puedo compartir son los textos, mis experiencias clínicas, ¿no? Porque yo es al único que me dedico, ¿no?, al consultorio y parte de mis estudios, en sí casi todos mis estudios son para eso. Entonces, eso es lo que yo le puedo compartir. Okay. Por eso es que de repente suenan tan distintas algunas cosas. Claro. Y sí, por ejemplo, en psicoanálisis está Melanie Klein, Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, hay muchísimos, ¿no? Ana Freud, sí. Karen Horney. Ahí hice una condensación con Ana Freud sí, y Melanie Klein fue Ana Klein, ay Dios mío. Sí, ojalá nadie me haya escuchado de mis maestros, porque ahorita me retiran mi título y me dan unas bofetadas por baboso. No. Sí, entonces... y es igual, por ejemplo, en psicoterapia sistémica también están varios, Víctor Minucci, hay varias corrientes dentro de psicoterapia sistémica. Pero lo que yo te puedo decir es que DBO sí, sobre todo en el tema de transgeneracional, sí tiene sus bases en psicoanálisis. Dice, mis padres me rechazaron por alguna razón que desconozco. Incluso me lo decían desde que era una niña, que no me querían, que no era su hija, me decía mi papá. Mi madre me decía que ojalá me hubiera muerto cuando nací. He luchado contra todo esto para tratar de ser feliz, pero casi siempre me encuentro sola y no puedo hacer amigos. Me he detectado que cuando estoy en grupo adopto una postura defensiva y creo que eso es lo que hace que me repelan. ¿Sí, Cris? Sí. Claro. Claro que va por ese lado. Y antes del corte me estaba haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Nos podemos arreglar de esto? Y le estaba diciendo que la mayoría de los problemas que vamos a encontrar en nosotros como seres humanos es por este enclaustramiento que vamos viviendo, ¿no? Porque nuestro mundo empieza y termina en la casa de los papás. Hay millones de posibilidades de nosotros de crecer, ¿no? De poder hacernos más fuertes, mientras vayamos experimentando más cosas, mientras nos vayamos relacionando con más gente. Claro que vamos a caer en cierta repetición en algunas cosas, ¿no? Nos vamos relacionando con ciertas personas, pero realmente el tener una persona que le caiga yo bien, que lo pueda considerar mi amigo, que me quiera, nos cambia, nos va generando unos cambios realmente positivos. Entonces, claro que está la psicoterapia también para eso, pero no para sentirnos queridos como tal, sino para fortalecernos, para salir un poquito más al mundo y enfrentar estos embates, ¿no? José Luis, como siempre, y bueno, tengo muchas llamadas en donde te felicitan, dicen que les clarificas mucho. Qué bueno, qué gusto, la verdad. Y bueno, para nosotros muchísimas gracias porque nos acompañas en el programa. Gracias a usted por el favor de su atención. Hasta mañana.